Buenos días, mi nombre es Araceli Villarreal Morales, mi matrícula es MX008829. En esta mañana voy a explicar lo que es base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contacto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos, compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Su función de la base de datos devuelve el promedio de las entradas seleccionadas en la base de datos. Cuenta con el número de celdas que contienen números en una base de datos. Cuenta el número de celdas no vacías. Extrae de una base de datos un único registro que cumple los criterios especificados. Multiplica los valores de un campo concreto de registro de una base de datos. En base de datos, una entidad es la representación de un objeto o concepto del mundo real. Registro. En informática, concretamente en el contexto de base de datos relacional. Un registro también, llamado fila, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Campo en base de datos es la mínima medida de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro donde pueden existir campos en blanco. Al momento de crear tablas en la base de datos, una de la principal preocupación de definir una buena forma de llave primaria, que es un campo especial o combinación de varios campos de una tabla de base de datos relacional definida para identificar en forma única cada registro de la tabla. No puede contener, debe contener siempre un valor. Un sistema de gestión es el software que permite la utilización o la actualización de los datos almacenados en una o varias bases de datos por uno o varios usuarios de diferentes puntos de vista y se denominan sistema de gestión. ¿Cuáles son los tipos de relaciones que pueden existir entre las tablas? Principalmente se requiere conocimiento de la interfaz de usuario en equipos de usuarios únicos como Microsoft y Access, que estos a su vez son tipos de software que se pueden trabajar en bases de datos. El diagrama de flujo, yo creo que es una universidad de Monterrey que está programando profesores, materias, los alumnos y las carreras, que tiene un nombre, proceso, y un nombre decisivo. ¿Cuáles son los símbolos para programar? Inicio, final, representa el inicio y el final de un proceso en línea de flujo. La línea de flujo indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica
La siguiente instrucción de entrada-salida representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Proceso representa cualquier tipo de operación. Decisión nos permite analizar una situación con base en los valores. Yo hice un pequeño dibujo. Gracias, profesora.